Excelente, pues vamos a comenzar. Vamos a revisar la tarea primero. No hubo tantos errores como algunas otras prácticas, ¿verdad? La práctica correspondía al tema de nomenclatura. Vamos a revisarla en el inciso 1. La primera pregunta nos pedía que utilizáramos la nomenclatura sistemática o de la UPAC para nombrar a esos compuestos, ¿ok? Recuerden los pasos, muchachos. Recuerden que el primer paso, siempre para comenzar a nombrar los compuestos, lo primero que voy a tener que identificar es la función química, ¿ok? Siempre. Función química. Entonces hay que aprenderse cómo están estructurados los compuestos, ¿ok? Porque en base a esa función química los vamos a nombrar, ¿ok? Seguido de ello, si es que me piden la nomenclatura stock, voy a tener que asignar números de oxidación, ¿ok? Siempre y cuando me indiquen que quieren la nomenclatura stock o la tradicional. Ahí sí vamos a necesitar este tipo de proceso, ¿no? Que es asignar número de oxidación, ¿ok? Y por último, pues elegimos la nomenclatura en cuestión. Nomenclatura, ¿vale? Entonces, los primeros me pedía que utilizara la UPAC o la sistemática. ¿Qué función química, chicos, tiene el inciso A? ¿Qué es eso de ahí? Hidróxido. Correctísimo, es un hidróxido, ¿ok? Entonces, así lo teníamos que nombrar. Entonces, debemos de ver cuántos grupos OH tiene. Observamos que tiene 2 y el prefijo para 2, recuerden que es. Seguido de ello, pongo la función química, que sería hidróxido, ¿ok? Dihidróxido. Y posteriormente pongo la palabra de y menciono de qué es ese hidróxido, mencionando cuántos átomos del metal existen ahí. En este caso solamente existe uno de calcio y quedaría de esta manera, ¿no? Dihidróxido de monocalcio. Esa sería la respuesta. La función química del inciso B, ¿cuál sería? ¿Qué es ese compuesto? Óxido. Óxido, correcto. Entonces, utilizando la UPAC, primero identifiquemos cuántos oxígenos tengo. Tengo 5. El prefijo para 5, recuerden que es penta. Pongo la función química, que en este caso es un óxido, pentaóxido, y observo de cuántos vanadios. En este caso es de 2. Prefijo para 2 es di, y pongo el nombre del elemento metálico, divanadio. ¿Ok? Ahí la gran mayoría ni uno se equivocó, me parece. No hubo problemas. ¿Ok? Para la nomenclatura stock, recuerden que se nombran tal cual, pero en este caso vamos a necesitar los números de oxidación. En el caso del sodio es +1 y el del cloro es -1. El del magnesio es +2 y el del hidrógeno, recuerden, siempre trabaja con -1. En el caso de este compuesto, ¿ok? ¿Qué función química tiene el primero, chicos? Una sal binaria. Correcto, es una sal binaria, ¿ok? Ahora, ¿cómo lo voy a nombrar? Primero nombro al que está del lado derecho, dándole terminación uro, y el que está del lado derecho es un cloro, por lo tanto lo llamaríamos cloruro, ¿ok? Y menciono de qué es ese cloruro, en este caso, pues es de sodio. Y recuerden que para el stock, entre paréntesis, se pone la carga del metal. El metal es el sodio y su carga es de 1. Lo pongo entre paréntesis en romano, ¿ok? ¿Qué función química tiene el inciso B? Hidruro. Hidruro, correcto. Recuerden que los hidruros, siempre el hidrógeno trabaja con -1. Entonces lo mencionamos así, hidruro, ¿ok? Esa es la función química. Hidruro de magnesio, ¿ok? Y entre paréntesis ponemos la carga del metal, que en este caso es el magnesio y su carga es de 2. ¿Listo? Esos son los nombres correctos para ellos. Ahora, la nomenclatura tradicional. En este caso, fíjense bien, en el caso de la nomenclatura tradicional, vamos a necesitar forzosamente saber los números de oxidación. ¿Cuántos números presenta cada elemento químico? ¿Ok? En el caso del cobre, si ustedes observan aquí está el cobre, ¿ok? Tiene 2 números de oxidación. Uno es el +1 y otro es el +2. ¿Listo? Entonces, si utilizara el +1, su terminación tendría que ser oso, porque utilizaría el menor. Si utiliza el +2, su terminación tiene que ser ico, ¿ok? Analizando este compuesto,
me doy cuenta que como es un hidruro, el hidrógeno trabaja con -1. ¿Con qué número de oxidación debe de trabajar ese cobre? Con el 2. Con el 2 positivo, correcto. Como está trabajando con el número mayor, la terminación tiene que ser ico, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo voy a nombrar? Voy a poner la palabra de la función química, en este caso es un hidruro, y el cobre, escuchen bien, el cobre vamos a tomar su prefijo del latín, que es cuprum, ¿ok? Algunos le pusieron cóbrico, por ejemplo, y no debe de ser así, debe de ser cúprico, ¿ok? De cuprum, porque de ahí vamos a tomar la raíz del latín, ¿vale? Entonces ese sería el nombre completo. Hay otro que sería el hidruro cuproso, pero siempre y cuando trabajara con el +1, ¿vale? El que le sigue es un hidróxido y en el caso del francio solamente tiene un número de oxidación y su única terminación sería ico, ¿ok? Entonces se llamaría hidróxido fráncico, ¿ok? En este caso no se toma ningún prefijo, o más bien la raíz en latín, porque el francio se tomó en honor al país Francia, ¿ok? Entonces aquí no hay ningún problema, se nombra igual, fráncico, ¿ok? En la parte de abajo nos pedía que formuláramos la estructura correcta en base a los nombres, ¿ok? Es decir, vamos a hacer las moléculas en base a los nombres que nos den. Entonces, la primera deben de ubicar que esta parte de acá me indica que nos hace referencia a la nomenclatura stock, ¿ok? Y recuerden que siempre se lee de derecha a izquierda. En este caso, el cloruro tiene que ir a la derecha, ¿ok? De magnesio, entonces el magnesio va en esa parte, ¿ok? Del lado izquierdo. Ahora, aquí me indica que el magnesio trabaja con una carga de +2. Y en el caso del cloro, en las sales, les mencionaba, trabajará con un -1. Y por lo tanto, debemos de colocarle un subíndice 2 a ese cloro. ¿Ok? El que sigue, el hidróxido crómico, en este caso está utilizando la nomenclatura tradicional y debimos de haber encontrado el cromo y observar cuántos números de oxidación tiene. En este caso, para el cromo, trabaja con el +2, trabaja con el +3 y con el +6, ¿ok? Entonces, como tengo 3 números de oxidación, en base a la tablita que les proporcioné, de las terminaciones, dependiendo cuántos números de oxidación tenían, si utilizara el +2, iba a ser hipo y una terminación oso. Si utiliza el de en medio, debe de ser una terminación oso. Y si utiliza el mayor, debe de ser una terminación ico. ¿Ok? Entonces, como la terminación en este caso es ico, yo debo de saber que ese cromo trabaja con una carga de +6. ¿Ok? Entonces, ¿cómo voy a poner al hidróxido? Como es de cromo, primero pongo al cromo y le agrego grupos OH. Yo ya sé que este cromo trabaja con +6. ¿Qué le hacemos a este grupo OH, chicos? Se pone en paréntesis. Correcto, Elin. Lo ponemos entre paréntesis y esta carga de 6 se la voy a colocar como subíndice. Y ya tengo ahí formulado mi compuesto. ¿Ok? Y la última nomenclatura, que es la más fácil, me dice aquí que es un óxido y que existen 5 átomos de dicho elemento químico, 5 átomos de oxígeno y que existen 2 de fósforo, ¿ok? Entonces, ¿cómo voy a estructurar esa molécula? Tendría que ser así, ¿vale? Fósforo 2, oxígeno 5, pentaóxido de difósforo, ¿listo? Así debieron de haber respondido su práctica, ¿vale? Vamos a estar viendo las funciones químicas, las vamos a estar repasando y también los nombres. ¿Listo? ¿Alguna duda con esto, muchachos? Creo que no, ¿verdad? No, todo bien. No, profe. Excelente. Vamos a pasar al siguiente tema, entonces. Listo, chicos. Ahora sí vayan encendiendo su cámara, por favor. En la medida de lo posible. Excelente, Natalia.
Gracias, Eileen Suset. Bien, chicos. Vamos a pasar al tema de reacción química, ¿ok? ¿Qué es una reacción química? Primero, una reacción química es un proceso por el cual vamos a mezclar dos sustancias iniciales y que estas sustancias iniciales se van a transformar en otras sustancias diferentes, ¿ok? Este cambio de sustancias, ¿ok? De identidad de sustancias se da por la ruptura de enlaces y la generación de nuevos enlaces, ¿ok? Ahora, ¿cómo me doy cuenta que una reacción química ocurre? Por 4 cosas. La primera es que cuando yo mezclo dos sustancias, por ejemplo, en un laboratorio, puede haber un cambio de color. Si existe un cambio de color, estamos llevando a cabo una reacción química, ¿ok? Otra, si existe una liberación de gas, y se da mucho cuando mezclamos ácidos con metales. Cuando yo haga una mezcla o combine un ácido con un metal, es necesario que utilicemos protección porque generalmente estos gases pues van a ser tóxicos, ¿ok? Entonces, cuando yo observe que está burbujeando ahí mi mezcla, también se está llevando a cabo una reacción química, ¿ok? Otra sería cuando se forma un precipitado. ¿Qué es un precipitado? Por ejemplo, si mezclamos dos líquidos y al momento que mezclamos dos líquidos aparece un sólido, ¿ok? No aparece de la nada, sino que se está ahí reacomodando los átomos y se está formando un sólido. Y este sólido, pues como es más denso, es más pesado, se va a ir al fondo de mi recipiente, ¿ok? Cuando se forma este sólido, se va al fondo de mi recipiente y se acumula en la parte de abajo. A eso se le llama precipitado, ¿ok? Se precipita al fondo, ¿vale? Y por último, la más común que vamos a observar es cuando se libera energía, ¿ok? Si yo, por ejemplo, mezclo dos sustancias y observo que el recipiente donde hago la mezcla se calienta o se enfría, estoy llevando a cabo una reacción química, ¿ok? Listo, entonces estos 4 aspectos me indican que se está llevando a cabo una reacción química. Ahora, aquí se ve facilito, ¿no? Estamos mezclando dos sustancias, se está formando algo, se está quemando algo por acá, pero ¿cómo la interpretamos? ¿De qué manera la interpretamos? Porque, por ejemplo, si yo les digo, la fotosíntesis se lleva a cabo, la llevan a cabo las plantas, ¿no? Por ejemplo, necesitamos CO2, que es un contaminante de la atmósfera, necesitamos energía solar, ¿ok? Y necesitamos agua. Y eso me va a dar glucosa y me va a dar oxígeno. Pero ¿cómo la analizamos? ¿Cómo la interpretamos? Para ello vamos a utilizar ecuaciones químicas, ¿ok? ¿Qué es una ecuación química? Simplemente va a ser una representación algebraica de una reacción química. Lo que les acabo de mencionar lo vamos a poder escribir con letras, con números y con símbolos, ¿ok? ¿Para qué vamos a hacer una ecuación química? Para poder interpretar a las reacciones químicas. Las reacciones son el proceso y la ecuación ya es la interpretación de la reacción, ¿ok? Entonces, por ejemplo, esta de aquí, fíjense, ahí solamente observamos letras, observamos números y símbolos, ¿ok? Pero eso se lee en una determinada forma. No voy a decir HNO3 más Mg entre paréntesis OH2. Eso es incorrecto, ¿ok? Vamos a aprender a leer las reacciones químicas. Entonces, anoten esta ecuación química, por favor. Y analicemos qué nos pueden presentar en una ecuación, ¿vale? Esa es la misma, ¿eh? Ahí está la ecuación. ¿Qué función química tiene el primer compuesto, Eileen? Hidrógeno, no metal, oxígeno. ¿Cómo a qué se le parece? No recuerdo. Mi estimada Marco. ¿Una sal ácida? ¿Perdón? ¿Un ácido? ¿Marco? ¿Un ácido o una sal ácida? Es un Estamos oxácido. con lo primero, un ácido. ¿Ok? Oxiácido. Correcto, Dana.
oxiácido o un oxácido, ¿ok? Aguas ahí. No es una sal. Las sales, recuerden, debe de llevar un metal. En este caso no hay metales ahí, ¿ok? Es un oxácido o un oxiácido, ¿ok? El de en medio es fácil, muchachos. Este es fácil de identificar. ¿Cuál es ese, Eileen? Ese es hidróxido de magnesio. Correcto. El nombre sería hidróxido de magnesio, función química, hidróxido, ¿ok? Ahora sí, si se fijan acá, tengo un metal, un no metal y un oxígeno. ¿Eso qué sería? ¿Eso qué es? Oxisal. Oxisal, correcto. Oxisal y se llama nitrato de magnesio, ¿ok? El anterior era un hidróxido de magnesio. Y el último, pues ya ni se los pregunto, porque pues esto es agua. Fácil, ¿no? H2O. Nombre científico, óxido de hidrógeno, entre paréntesis 1, o monóxido de dihidrógeno, utilizando la UPAC, por ejemplo. ¿Ok? Ya está. Entonces, ¿qué podemos observar ahí? Por un lado, vamos a observar a los reactivos. ¿Dónde están los reactivos? Generalmente en todas las ecuaciones químicas van a estar del lado izquierdo, ¿ok? Generalmente. Pero tú debes de saber algo importante. Los reactivos, ¿ok? Son las sustancias que se van a mezclar inicialmente y siempre van a estar en la cola del vector o en la cola de la flecha de reacción, ¿ok? Eso quiere decir que, por ejemplo, si esta flechita, en vez de estar apuntando a la derecha, ahora apunta a la izquierda, entonces los reactivos ya no serían estos, ¿ok? Los reactivos sería el nitrato de magnesio y el agua, ¿ok? Entonces siempre debemos de analizar eso. En la cola del vector siempre van a estar mis reactivos, ¿ok? Siempre, generalmente siempre nos los ponen a la izquierda, ¿ok? Esos son los reactivos. Ahora, del otro lado, pasamos en la parte central, vamos a tener una flecha. Eso se llama flecha de reacción, ¿ok? ¿Cómo la voy a leer o cómo se traduce esa flecha? Se traduce de la siguiente manera. Puedo mencionarla como produce, pueden mencionarla como genera, sintetiza o forma, ¿ok? Entonces, hasta ahí vamos a algo de lectura, fíjense. Estos reactivos, ¿ok? Que ya me dijeron sus funciones químicas, ¿ok? Este oxácido se va a mezclar, aquí este signo de más quiere decir que se mezcla o reacciona con hidróxido de magnesio para producir, para generar, para sintetizar o para formar, ¿ok? ¿Qué van a formar? Lo que está del lado derecho. ¿Cómo se les llama? Se les llama productos, ¿ok? Entonces, los productos son las sustancias que se van a formar de las sustancias iniciales y siempre van a estar en la cabeza del vector, ¿ok? La flecha siempre me va a apuntar a los productos, ¿vale? Entonces, si volteamos esa flecha otra vez, si la volteamos viendo hacia la izquierda, ahora los reactivos serían los productos, porque ahora estarían en el cabezal, ¿ok? En la cabeza del vector. Él apunta hacia allá, ¿ok? Entonces hay que analizar primero la flecha, hacia dónde apunta. Los reactivos siempre en la cola y los productos siempre en el cabezal, ¿vale? Hasta aquí ninguna duda, ¿verdad? Hay tres partes en una ecuación. Por un lado tenemos reactivos. Vamos a tener mi flecha de reacción que me va a dividir a los reactivos de los productos, ¿ok? Bien. También observamos símbolos. Les mencionaba, este signo de más, cuando está del lado de los reactivos, se va a traducir como reacciona con. ¿Ok? Así, simplemente así. Podemos decir entonces que el ácido nítrico, que es este de acá, reacciona con hidróxido de magnesio y que me va a producir nitrato de magnesio. Y el signo de más del lado de los productos se lee tal cual. Más agua. ¿Ok? Solamente cambia su significado cuando estamos en los reactivos. Aquí se le llama reacciona con y del lado de los productos solamente mencionamos como tal.
¿ok? Le decimos más y ya se terminó ahí, ¿vale? ¿Qué otra cosa vamos a observar en una ecuación química? Los subíndices. Esos son importantes que los identifiquen porque en base a ellos vamos a hacer cálculos estequiométricos, vamos a calcular masas atómicas, masas moleculares, etcétera, etcétera, ¿ok? Vamos a hacer balanceo de ecuaciones también en base a los subíndices. Entonces, ¿qué me indica? Me indica la cantidad de átomos, ¿ok? En el primer compuesto, puedo observar que el oxígeno tiene un subíndice 3. Eso me indica que en esta molécula de ácido nítrico existen 3 átomos de oxígeno, ¿ok? Los demás, en el caso del hidrógeno y el nitrógeno, no tienen un subíndice como tal. Pero recuerden que si no nos presentan un subíndice, en realidad ahí hay un número 1. Pero por conveniencia no se pone, ¿ok? Pero yo debo de saber que hay un 1 ahí. Ahora, en el hidróxido de magnesio, observamos que entre paréntesis, ¿ok? Tenemos al oxígeno y al hidrógeno y como subíndice tenemos un 2. Todo lo que esté dentro de un paréntesis y esté por fuera un subíndice, me va a afectar a todo lo que esté dentro, ¿ok? Es decir, voy a tener 2 átomos de hidrógeno y también voy a tener 2 átomos de oxígeno. Como el magnesio ya se encuentra fuera de ese paréntesis, ya no participa, ¿ok? Entonces, este magnesio no tiene un subíndice como tal, pero debo de saber que aquí hay un 1, ¿ok? Ahora, en el lado del nitrato de magnesio, observamos que hay un paréntesis, ¿ok? Hay un elemento químico dentro que tiene un subíndice y fuera del paréntesis tenemos un 2, ¿vale? Entonces, este 2, como está fuera del paréntesis, va a afectar al nitrógeno y también afecta al oxígeno. Pero este 3, como solamente está por debajo del oxígeno, afectaría nada más al oxígeno. Al nitrógeno ya no, ¿ok? Y obviamente el magnesio, como está fuera del paréntesis, no lo afecta ni el 3 y tampoco lo afecta el 2. ¿Listo? Podemos decir entonces que dentro del paréntesis vamos a tener 2 átomos de nitrógeno, ¿ok? Dentro del paréntesis existe también oxígeno, pero hay 3 átomos dentro. Y como está encerrado entre paréntesis, estos 2 numeritos se tienen que multiplicar, ¿ok? Es decir que de oxígeno tendríamos en total 6 átomos. ¿Listo? Siempre que tengamos uno afuera y uno adentro, vamos a multiplicarlos, ¿ok? Y en el caso del agua, pues aquí no hay problema. Tengo uno de oxígeno y tengo 2 de hidrógeno. ¿Dudas hasta ahí, chicos? No, Ok. profe. Perfecto. ¿Qué otra cosa vamos a encontrar en una ecuación? Vamos a encontrar a los coeficientes, ¿ok? ¿Qué son los coeficientes? Hay que aprender a diferenciar los coeficientes de subíndices. Los subíndices van por debajo de los elementos químicos, lado derecho, y son más pequeñitos, ¿ok? Y en el caso de los coeficientes, siempre van del lado izquierdo al inicio de cada molécula, ¿ok? Como pueden observar aquí. ¿Qué me indica esos numeritos? Dependiendo el tema que estemos viendo, dependiendo la pregunta que nos formulen, puede significar 3 cosas. Puede significar la cantidad de moles, ¿ok? Si se refiere a moles, entonces aquí tenemos 2 moles de ácido nítrico, 1 mol de hidróxido de magnesio, 1 mol de nitrato de magnesio y 2 moles de agua, ¿ok? Si hablamos de lo más mínimo de la materia, entonces se refiere a moléculas. Aquí tengo 2 moléculas de ácido nítrico, 1 molécula de hidróxido de magnesio, 1 molécula de nitrato de magnesio o 2 moléculas de oxígeno, ¿ok? Pero también nos pueden representar volúmenes, siempre y cuando sean gases o líquidos, ¿ok? Podemos decir, si fueran todos gases, por ejemplo, aquí habría 2 litros de ácido nítrico, 1 litro de hidróxido de magnesio, otro litro de nitrato de magnesio, que en este caso es una sal, no puede ser un gas, pero supongamos que fuese un gas, o 2 litros de agua, en vapor, por ejemplo, ¿ok? Entonces, eso es lo que representa. Otra cosa importante es que este 2 me va a afectar a toda la molécula, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Que si hablamos, por ejemplo, de la mínima cantidad de materia, ¿ok? Que son moléculas,
puedo decir que, supongamos que este 2 no está. ¿Cuántos átomos de hidrógeno tengo? Solamente uno. De nitrógeno tengo uno también y de oxígeno pues tengo 3. ¿Ok? Pero si le pongo este 2, me va a duplicar todo lo que tengo ahí. ¿Ok? Es decir, que de nitrógeno ya no tendríamos 1, ahora tendríamos 2. De nitrógeno ya no tendríamos 1, ahora tendríamos 2. Y de oxígeno, como por cada molécula tengo 3 de oxígeno, pero ahora tengo 2 moléculas, ya no serían 3, ahora serían 6. ¿Ok? Estos coeficientes me van a alterar a todo. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí le pongo, no sé, se me ocurre 102, ¿cuántos átomos de hidrógeno tendríamos? 102 átomos de hidrógeno. ¿Cuántos de nitrógeno? 102 de nitrógeno. ¿Cuántos de oxígeno? Lo de 3 veces, ¿ok? Es decir, que tendríamos 306 átomos de oxígeno, ¿ok? Siempre me va a afectar ese coeficiente a todo lo que esté por delante. ¿Listo? Esos son los coeficientes, muchachos. ¿Qué otra cosa vamos a encontrar? Encontraríamos también subacotaciones y generalmente nos van a indicar los estados de agregación de los compuestos químicos o los elementos que participen en las reacciones. Puede estar en estado líquido, puede estar en sólido, puede ser en gas, ¿ok? O nos pueden mencionar esto que tenemos acá, que es una AC, o puede ser también una AQ, que significa que está en una disolución acuosa, es decir, que está disuelto en agua, ¿ok? Eso nos indica esa acotación. Generalmente, les repito, nos representan los estados de agregación. Otra cosa que podemos encontrar son los catalizadores. ¿Qué es un catalizador? Una sustancia que acelera o retrasa la reacción química, ¿ok? Supongamos que ustedes están en un laboratorio y les piden que sinteticen una sal, por ejemplo, ¿ok? Ustedes ya saben qué es lo que van a mezclar y ya saben también que esa reacción química es muy lenta y que la cantidad necesaria que ustedes necesitan de sal va a tardar un mes. Pero yo conozco, ustedes, imagínense que ustedes conocen una sustancia que me va a acelerar esa reacción para que la cantidad de sal que necesito esté en una semana. A eso se le llama catalizador, ¿ok? Ahora, ¿dónde los voy a encontrar a los catalizadores? Siempre van a ir por arriba de mi flecha de reacción, ¿ok? Siempre los vamos a encontrar ahí. Puede ser un elemento químico, por ejemplo, puede haber magnesio, arriba puede haber manganeso, ¿ok? Puede haber enzimas, por ejemplo, una famosa es la catalasa, ¿ok? Puede haber compuestos químicos, puede haber factores físicos, como por ejemplo temperatura, electricidad, ¿ok? Cualquier cosa que te pongan por encima de la flecha de reacción es un catalizador, ¿ok? Y ya sería cuestión de investigar si retrasa o acelera mi reacción química, ¿ok? Pero eso es un catalizador. También vamos a encontrar flechas, aparte de la flecha de reacción, ¿ok? En este caso, tenemos una flecha hacia arriba. Cuando tengamos una flecha hacia arriba, quiere decir que el elemento químico o el compuesto químico en cuestión se está liberando en forma de gas, ¿ok? Eso me indica una flecha hacia arriba. Y una flecha hacia abajo me indica que se está formando un precipitado. ¿Ok? Recuerden que los precipitados son sustancias sólidas que se van a ir al fondo del recipiente donde estemos realizando la reacción química. ¿Ok? Eso sería un precipitado. Y por último, puede haber que adicionalmente a esta flecha de reacción exista otra, pero que vaya en sentido contrario. ¿Ok? Eso me indica que mi reacción química es reversible. Es decir, que estos reactivos pasan a ser productos, pero que a su vez estos productos al mismo tiempo pasan a ser nuevamente reactivos. Y así se está. Es un ciclo, ¿ok? Reactivos a productos, productos a reactivos, y nuevamente a productos, y nuevamente a reactivos, ¿ok? Esa es una reacción reversible, que va hacia los dos sentidos, ¿ok? Y si solamente me presentan una flecha, eso quiere decir que la reacción es irreversible, que puede ir hacia la izquierda o puede ir hacia la derecha, dependiendo hacia dónde apunte mi flecha de reacción. ¿Ok?
¿Duda con esto entonces, muchachos? Comenten. No, profe, ninguna. Excelente. Bien, entonces, sabiendo eso, chicos, ya podemos empezar a leer las reacciones, ¿ok? Porque les mencionaba, no puedes llegar a la universidad y decir que aquí dice 2HNO3, ¿ok? Te van a expulsar luego. Entonces, ¿cómo se lee? La vamos a leer de la siguiente manera. Vamos a utilizar estos coeficientes como que si nos representaran moles, ¿ok? Entonces podemos decir que 2 moles de ácido nítrico en estado líquido, ¿ok? Reacciona con 1 mol de hidróxido de magnesio en estado acuoso. ¿Y qué producen? Generan, forman o sintetizan 1 mol de nitrato de magnesio en forma sólida y precipitada, más 2 moles de agua, ¿ok? Vamos a suponer que se libera en forma de gas, ¿listo? Entonces, así vamos a leer y así vamos a interpretar las ecuaciones químicas, ¿bien? Entonces, en el examen nos pueden preguntar los tipos de reacciones químicas. Generalmente siempre viene una pregunta de ese tipo, ¿ok? Existen diferentes tipos de reacciones químicas y el primer tipo de reacción química es la reacción de síntesis o de adición, ¿ok? Si se dan cuenta, hay una palabra clave que dice síntesis. Una síntesis quiere decir formación. A partir de varios reactivos, recuerden que los reactivos van en la cola de la flecha, entonces aquí están mis reactivos, ¿ok? A partir de estos reactivos, yo voy a formar un solo producto, ¿ok? Entonces vamos a considerar que tenemos a un compuesto o un elemento A que reacciona con B y reacciona con C al mismo tiempo, y que si se dan cuenta, del otro lado solamente tengo un complejo ABC. Se unieron todos los elementos que participaban en esa reacción química. ¿Ok? Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Supongamos que yo quiero formar agua. ¿Qué es lo que voy a tener que mezclar? Pues mezclaríamos hidrógeno más oxígeno. Observen que tengo 2 elementos químicos que van a reaccionar entre sí y del otro lado voy a tener un solo producto, ¿ok? Entonces, cuando veamos algo similar a esto de aquí es una reacción de síntesis, porque voy a utilizar 2 o más reactivos, ¿ok? 2 o más reactivos, pero solamente voy a dar como resultado un solo producto. ¿Listo? Otro ejemplo, si mezclamos, por ejemplo, óxido de sodio, fíjense que aquí ya no son elementos, es un compuesto químico, y a ese óxido de sodio le agrego agua, ¿ok? También es un compuesto químico, pues me va a dar un hidróxido, en este caso, hidróxido de sodio, ¿ok? Y lo mismo, tengo dos reactivos, ¿ok? 2 reactivos, pero del otro lado tengo un solo producto. ¿Listo? Un ejemplo más. Vamos a poner uno fácil. Sodio más cloro. ¿Qué pasa si uno sodio y cloro? ¿Qué se forma, chicos? Cloruro de sodio. Cloruro de sodio, correcto. Esto es una sal binaria, ¿ok? Recuerden, metal más no metal me da una sal binaria. ¿Listo? Y nuevamente observemos, tengo 2 reactivos y del otro lado solamente tengo un producto. ¿Listo? No importa cuántos reactivos te pongan, aquí puede haber otro por acá, aquí puede haber otro por acá y aquí puede haber otro por acá, unos 20, 30, los que sean. Pero aquí la clave es observar cuántos productos se están formando, ¿ok? Si se forma solo uno, no lo dudes, es una reacción de síntesis, ¿ok? ¿Queda claro, chicos? Observen las estructuras, ¿eh? Bien.
El siguiente tipo de reacción es todo lo contrario a esta. Esta es de síntesis, la otra se llama de descomposición o de análisis. ¿Cuál es la palabra clave? Pues descomposición. Vamos a descomponer un compuesto químico, ¿ok? Porque obviamente no podemos descomponer elementos, porque los elementos son sustancias puras, ¿ok? Entonces, la fórmula general para este tipo de reacción es esta. Voy a tener un compuesto formado por A, B y C, y del otro lado de mi ecuación ya van a estar separados. Voy a tener A más B y más C. Lo estoy descomponiendo, ¿ok? Entonces, ejemplos. Ejemplo, fíjense. Uno fácil. Si yo quiero descomponer agua, ¿ok? Quiero descomponerlo en sus elementos principales, en hidrógeno y en oxígeno. Para ello voy a necesitar de un catalizador. Ese catalizador es la electricidad, ¿ok? Si se fijan, el catalizador, recuerden, siempre va arriba de la flecha, ¿ok? Para que yo pueda, salud, Eileen, para que yo pueda descomponer el agua, necesito aplicarle electricidad, ¿ok? Entonces, ¿qué observamos aquí? Observamos lo siguiente. Tengo un producto, perdón, tengo un reactivo nada más, y del otro lado tengo 1 y 2 productos, ¿ok? Recuerden que la flecha de reacción me indica quiénes son los productos, ¿ok? Reacción de descomposición. Otra más. El anterior, por ejemplo, el cloruro de sodio. Si yo quiero descomponer a este compuesto químico, a esta sal, lo único que tendría que hacer sería agregarle agua. Es un catalizador, ¿ok? Echo la sal en agua, lo revuelvo, lo disuelvo y se va a descomponer en sus iones principales. En este caso va a ser en iones sodio y en iones cloro, ¿ok? Y nuevamente tenemos la misma estructura. Tengo un solo reactivo, del otro lado tengo 2 productos. Puede haber 2, puede haber 3, puede haber 4, puede haber 5, puede haber 100, pero aquí lo importante es tener un solo reactivo, ¿ok? Todo lo contrario al anterior, aquí solamente necesitábamos un solo producto. Ahora no, ahora necesitamos un solo reactivo, ¿ok? Otro más. Si yo quiero descomponer al clorato de potasio, que es una oxisal, ¿ok? Necesito también de un catalizador físico. En este caso necesito agregarle calor. El calor en química y en física se representan con un triangulito, ¿ok? Entonces, como está arriba de mi flecha, es un catalizador y se va a descomponer este compuesto en KCl, que es una sal binaria, y en oxígeno molecular, ¿ok? Y tenemos la misma estructura. A partir de un solo reactivo, voy a obtener 2 o más productos, ¿ok? Copíenlos y comenten si hay dudas. Esa reacción de ahí, muchachos, corresponde a una reacción de síntesis o a una reacción de descomposición. Desplazamiento. Digo, síntesis, ¿no? Chequenla bien. Marco dice que síntesis. ¿Quién dice que descomposición? De descomposición. Natalia dice descomposición. ¿Quién más? Obsérvenla bien, ¿eh? Analícenla. Tengo aquí al metano con oxígeno, me da CO2 y agua como productos. ¿Encajan en alguna de estas que acabamos de ver? No, en ninguna. En ninguna, Ninguna, correcto, profe. Ángeles. No es de ningún tipo de la que acabamos de ver. Recuerden, para que sea de síntesis, necesito que haya un solo producto. Y aquí tengo 2, el CO2 y el agua. Para que sea de descomposición, necesito que haya un solo reactivo. Y aquí tengo 2 reactivos, el metano y el agua. ¿Ok?
Recuerden que los productos y reactivos se separan por un signo de más. Este signo de más me indica cuántos hay en realidad. ¿Listo? ¿Queda claro, Marco? ¿Natalia? Sí, profe. Ok, hay que tener cuidado ahí. Entonces, no encaja en ninguna de esas. Tiene que encajar en alguna. Ahorita vamos a ver dónde encaja eso. ¿Ok? La siguiente sería la reacción de sustitución simple. ¿Ok? ¿Qué pasa aquí? Esta es su fórmula. Vamos a tener, generalmente siempre es un elemento químico que se mezcla con un compuesto. ¿Ok? Y vamos a obtener un desplazamiento simple. Es decir, que este elemento químico, que es A, va a sustituir a B y C pues se va a quedar con A y B quedaría solito. ¿Ok? Ahí está. Imagínate a tu ex, así como te hizo, así le hacen a B. ¿Ok? Lo dejan, lo desplazan, pues te desplazan a ti y pues tu ex se queda con la otra o el otro. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a poner al zinc y lo vamos a mezclar con HCl. ¿Ok? Ahí está. Ahora, lo que debo de identificar es a quién le toca la a quién le toca la B y a quién le toca la C. En este caso, el elemento químico le va a tocar la letra A. Al hidrógeno le toca B y al cloro le toca C. ¿Ok? Entonces, aquí viene A, sustituye a B y se queda con C. ¿Ok? ¿Qué se va a formar entonces? Se formaría el complejo AC. Recuerden que siempre los metales van al inicio y los no metales van al final. ¿Ok? Ahí tengo mi compuesto que se forma y el que queda solito es B. En este caso es hidrógeno. Al ser un gas, debemos de colocarle un subíndice 2. ¿Ok? Entonces observen cómo se desplaza a uno y se queda con su pareja. ¿Vale? Otro ejemplo. Vamos a colocar al hierro, ¿ok? Lo vamos a mezclar con H2SO4. ¿Listo? Observen que ahora el ácido, que es el ácido sulfúrico, tiene 3 letras, ¿ok? Entonces, lo que vamos a tener que hacer es asignarle al hidrógeno la letra B y todo el restante que sería el azufre y el oxígeno, a él le correspondería la letra C. Recuerden que el elemento químico siempre va a ser A, ¿ok? Entonces, sabiendo eso, recuerden que A viene y sustituye a B. El hierro es más guapo que el hidrógeno, ¿ok? Y entonces se queda con el ion sulfato. Así se le llama al SO4 cuando está solito. Ion sulfato, ¿ok? Entonces, ¿qué se va a formar? Se formaría un complejo entre el hierro y el SO4, ¿ok? Adicionalmente, ¿quién se queda solito? El hidrógeno, ¿vale? Copien esa parte, por favor. Entonces, ustedes formulen el siguiente. Tengo ahí al sulfato de cobre, que es una oxisal, que se va a mezclar con magnesio, ¿ok? ¿Cómo me quedarían los compuestos que se forman, chicos? Recuerden que magnesio es A, el cobre es B y el ion sulfato es C. Sulfato de Quien lo tenga. Sulfato de más magnesio más cobre. Exacto. Qué rápido sé, qué rápido, chicos. Sulfato de magnesio, dicen ahí. ¿Cómo hago el sulfato de magnesio? Pues primero el metal y después el ion sulfato, ¿ok? Sulfato de magnesio. ¿Quién va a quedar solito? Pues el pobre del cobre, ¿ok? El cobre, al ser un metal, no le voy a poner un subíndice 2. Solamente se le pone un subíndice 2 a los que son gases, ¿ok? En el examen, muchachos, nos pueden preguntar sobre alguna sal que se forme, ¿ok? Entonces debemos de identificar primero qué tipo de reacción es y en base a ello hacer el despeje o la sustitución, ¿ok? ¿Duda con esto? Ok.
Bien, pasemos al otro tipo de reacción. El siguiente será, bueno, espérenme, déjenme ver qué hora es. Falta. Fusión doble. Aquí en este caso, vamos a tener siempre dos compuestos químicos. Un compuesto químico va a estar formado por AB y el otro compuesto químico va a estar formado por CD. ¿Ok? Y como lo dice ahí, hay una sustitución doble. Va a haber un intercambio de parejas. ¿Ok? Entonces, A y B sustituye a D. Hay un intercambio de parejitas. ¿Ok? Como A sustituye a C, pues se tiene que unir con D. Y como B sustituye a D, se tiene que unir con C. ¿Ok? Veamos algunos ejemplos. Vamos al nitrato de plata, ¿ok? Y lo vamos a mezclar con cloruro de sodio. ¿Listo? Entonces, identifiquemos primero. La plata corresponde a la letra A. El NO3 o el ion nitrato corresponde a B. El sodio sería C y el cloro sería D. ¿Ok? ¿Qué se va a formar? Intercambiemos parejas. A sustituye a C y se une con el cloro. Es decir, que se formaría el complejo plata-cloro. ¿Ok? Y después, el ion nitrato sustituye al cloro y entonces se une con el sodio. Me quedaría sodio y NO3. Y ya quedó. Entonces, fíjense bien, solamente intercambian parejas y cambian su terminación, ¿no? En este caso, al inicio, teníamos nitrato de plata. Del otro lado, vamos a poner al otro metal nada más y sería nitrato de sodio. Del lado de los reactivos tenemos al cloruro de sodio, pero como se va a intercambiar con la plata, ahora sería cloruro de plata. ¿Ok? Una doble sustitución. Otro ejemplo más. Pongamos ahora al óxido de cobre más HCl. ¿Ok? Formulen sus compuestos, muchachos. Cobre sería A, oxígeno sería B, hidrógeno es C y cloro es D. ¿Ok? Recuerden que A sustituye a C y B sustituye a D. Cloruro de cobre más agua. Bueno, H2O. Cloruro de cobre más Ah, agua. No sería agua porque, bueno, serían dos gases diferentes, ¿no? Se forma agua. Aquí el detalle es que debemos de balancear la ecuación. ¿Ok? Que todavía sí, no sí. sabemos cómo se balancea. Pero se forma agua. ¿Ok? Entonces, A sustituye a C. Entonces el cobre se une con el cloro. Recuerden que los metales siempre van del lado izquierdo. Del lado derecho siempre van los no metales. ¿Ok? Y esto me daría agua con los compuestos restantes. ¿Listo? Aquí pueden notar, o bueno, los de la mañana notaron que, por ejemplo, aquí me decían, profe, pero aquí hay un hidrógeno del lado izquierdo y del lado derecho ya tengo dos y no se puede poner o no aparecen nuevos átomos. Es cierto, ¿no? La materia y la energía no se crean ni se destruye, solamente se va a transformar. Y para ello necesitamos balancear las ecuaciones. En este caso no hemos balanceado. Por eso es que tengo un átomo de hidrógeno del lado izquierdo y dos del lado derecho. ¿Ok? Más adelante vamos a ver cómo balancear por los tres métodos. ¿Vale? Por último, hagan el siguiente y pasamos a la siguiente tipo de reacción química. Ahí tengo el carbonato de sodio, que es una oxisal, y lo vamos a mezclar con el cloruro de calcio. ¿Ok? Formulen sus compuestos. Recuerden, el sodio es A, el ion carbonato es B, el calcio es C y el cloro es D. Cloruro de sodio más carbonato de calcio, ¿no? Exacto, Marco. Cloruro de sodio. En el grupo de la mañana hicieron lo siguiente, chicos, fíjense bien.
Al sodio, como tiene un subíndice 2, se lo pusieron. Y al cloro, como también tiene un subíndice 2, también se lo pusieron. Está Pero bien. sí se cancelan, ¿no? ¿Ok? Tendrían que Pero cancelar, ¿no? como son números pares, ¿mande, Marco? Se cancelan, ¿no? Por Mitad, ser dos ¿no? iguales. En este caso, como son números pares, ¿mande? Se reducen, ¿no? Marco. Podemos reducirlo o se le saca mitad, siempre y cuando sean números pares, por ejemplo, ¿ok? Y entonces la mitad de 2, pues es 1, ¿no? Y el 1, recuerden, no se pone. Y la mitad del 2 del cloro también es 1 y pues no lo colocamos, ¿ok? En teoría están bien, pero se debe de reducir a la mínima expresión. En este caso quedaría 1 de sodio y 1 de cloro, ¿ok? Y del otro lado, pues vamos a tener al carbonato de calcio. ¿Listo? Y ya está. Esas son las reacciones de doble sustitución, ¿ok? Se intercambian las parejas. ¿Dudas ahí, muchachos? ¿Ninguna? Ok. Entonces vamos a tomar el break. Vamos a tomar los 10 minutitos y ahorita continuamos, ¿vale? Apaguen sus micros y sus cámaras. Se estiren. ¿Continuamos, chicos? Aquí andan mis profes. Excelente. Bien, vamos a terminar. Veamos el siguiente tipo de reacción. El siguiente tipo de reacción se llama reacciones de neutralización, ¿ok? En el caso de las reacciones de neutralización, podemos tener dos variantes, ¿ok? Pero siempre se va a dar de la siguiente manera. Vamos a tener sustancias ácidas, ¿ok? Recuerden que una sustancia ácida tiene un pH menor a 7, ¿ok? Y vamos a tener otra sustancia básica o alcalina, el cual tiene un pH por arriba de 7, ¿ok? Mayor a 7. Entonces, si por ejemplo nos cae ácido sulfúrico o ácido nítrico en la mano, pues nos quema la mano, perdón, nos las derrite la mano, ¿ok? Nos las deshace. Si me cae, por ejemplo, el hidróxido de sodio concentrado o el hidróxido de potasio, que son bases muy fuertes, me quema la mano, también me la hace trizas, ¿no? Entonces, son muy peligrosos, pero al momento de que yo los mezclo, se van a neutralizar. Es decir, van a perder su toxicidad, ¿ok? Y van a resultar en dos sustancias que son inocuas. Es decir, que su pH es neutro, es igual a 7. Tanto las sales binarias como las oxisales y el agua, ¿ok? Siempre van a tener un pH de 7. ¿Listo? Entonces, por eso llaman de neutralización, porque vamos a neutralizar ese poder de destrucción de estas dos sustancias ácidas y básicas. ¿Ok? Ahora, les decía que hay de dos tipos. Si yo mezclo, por ejemplo, un hidrácido con un hidróxido, ¿ok? Voy a obtener una sal binaria y agua. Pero si en vez del hidrácido ahora mezclo un oxácido con el hidróxido, voy a obtener una oxisal y agua, ¿ok? Entonces, dependiendo cuál sea el ácido que yo mezcle, va a ser la sal que yo obtenga. Todo lo demás va a ser lo mismo. El hidróxido, pues ya sabemos que al final tiene grupos OH, en los dos va a ser igual. Y el agua, pues en los dos va a ser la misma, ¿no? Entonces, vamos a un ejemplo. Primero, un hidrácido. Vamos a poner el más común que puede venir en el examen, el HCl. ¿Cómo sé que es un hidrácido? Lleva hidrógeno al inicio y lleva un no metal en la parte derecha, ¿ok? Vamos a mezclarlo con otro hidróxido que es el más común, hidróxido de sodio, ¿ok? Como estoy mezclando un hidrácido y un hidróxido, la sal que se tiene que formar sería una sal binaria, ¿ok? Y recordemos que una sal binaria va a tener un metal y un no metal. ¿Listo? Entonces, ¿quién es el metal aquí? Pues obviamente es el sodio. De todos los que estamos aquí, de todos estos elementos químicos, el metal es el sodio. ¿Ok? Se va a unir con un no metal, pero tiene que ser diferente al hidrógeno, porque si no sería un hidruro.
y tiene que ser diferente al oxígeno, porque si no sería un óxido, ¿ok? Entonces ese no metal sería el cloro y se forma mi sal binaria, ¿ok? Si te fijas, ya puse el sodio, lo quito, y ya puse el cloro, también lo quito de ahí. ¿Qué me queda? Me queda H2O, es decir, que se forma el agua, ¿ok? Y listo, ya tengo formulada aquí mi reacción de neutralización, ¿ok? También, a pesar de que es una reacción de neutralización, imagínense que esa opción no viniera en el examen, ¿ok? ¿Qué otra clasificación de las que ya vimos puede encajar esta ecuación química, chicos? Ya sabemos que es de neutralización, ¿eh? Pero imagínense que en el examen no trae esa opción. ¿Qué otra opción podemos agregarle La ahí? sustitución doble. Síntesis, ¿no? Sustitución O doble. desplazamiento más bien dicho. Sustitución, correcto, sustitución doble. Fíjense bien, ¿cómo sería la sustitución doble? Hidrógeno sería A, cloro sería B, el sodio sería C y el grupo OH sería D. ¿Qué pasa aquí? Que la A, que es el hidrógeno, sustituye al sodio y se une con el OH y se forma el agua. ¿Ok? B sustituye al grupo OH y se forma el cloruro de sodio con el sodio. ¿Ok? Entonces, ojo ahí, muchachos. Si en el examen nos ponen una reacción que yo ya identifiqué que es de neutralización, pero no hay una opción como tal, hay que buscar otra. ¿Ok? Porque seguramente pues nos quieren hacer esa trampa, ¿no? De que nos aprendamos esto. Ah, esta es de neutralización, porque hay un ácido y un hidróxido, pero puede tener otra clasificación. ¿Ok? Entonces, no se vayan con que una reacción entra solamente en una. Puede entrar en 2 o en 3 clasificaciones. Y vamos a tener que buscar la opción más correcta. ¿Vale? Otro ejemplo. Ahora un oxácido. Este es un hidrácido. Ahora vamos a poner un oxácido. El más común de todos. H2SO4. Ácido sulfúrico. Vamos a mezclar a este tipo con el mismo hidróxido para ver qué nos sale. ¿Ok? NaOH. Listo. Entonces, doble sustitución o reacción de neutralización, como ustedes quieran verla, pero se tiene que formar lo mismo, ¿ok? ¿Qué se va a formar en este caso? Se va a formar una oxisal. ¿Cómo es una oxisal? Lleva un metal, un no metal y al final oxígeno, ¿ok? ¿Cómo la voy a formular? Primero identifico el metal, fíjense que es el sodio, ¿ok? Una vez que ya identifiqué al metal, del oxácido me traigo la parte final, así tal cual como está, ¿ok? ¿Qué se va a formar? Se va a formar la siguiente estructura. Una oxisal, al inicio el metal, que en este caso es el sodio, y nada más le voy a pegar el grupo SO4, y ya tengo ahí mi oxisal, ¿ok? Y todo lo demás que no marqué en verde, pues me va a formar el agua. ¿Listo? Y ya quedó. Ahí tengo mi reacción de neutralización formada. ¿Vale? Sin querer estamos formulando nuestros compuestos químicos. Otro ejemplo, voy a ponerles, bueno, esto se los dejo a ustedes. Y ahorita las revisamos, ¿vale? Vamos a poner al yoduro de hidrógeno y le vamos a poner el hidróxido de litio, ¿ok? Ustedes van a formular la sal y el agua. Bueno, el agua ya omítanla, ¿no? Porque ya sabemos cómo se formula. Entonces vamos a poner el HN, este es un oxácido, y la vamos a mezclar con el mismo hidróxido. ¿Ok? Y formulen su sal que se forma. Y ahorita lo revisamos. Les doy un minutito. Listo, ahora vamos a ver, mi estimado Enrique. ¿Cómo te quedó la sal en la primera reacción química? A ver, mi estimado Marco. Sale yoduro de litio más agua. Correcto. ¿Cómo lo formulaste al yoduro de litio? Pues simplemente desplacé, bueno, combiné litio más yodo y se llama yoduro de litio. Ok, correcto. Yoduro de litio, litio e hidrógeno. ¿Ok? Aquí queda recalcar los números de oxidación. Recuerden que el hidrógeno siempre trabaja con -1 en los hidruros. ¿Ok?
Y en el caso de litio, pues trabaja con +1 porque está en la columna 1 de mi tabla periódica. ¿Hay necesidad de colocar subíndices? No hay necesidad porque la suma ya me da 0. ¿Ok? Y pues obviamente aquí el otro compuesto sería el agua. ¿Vale? A ver, mi estimada Luz, ¿cómo te quedó la sal de la segunda reacción? Profesor, pero no tiene ¿y el yodo? Ah, Ajá, o sea, perdón, arriba perdón. puso el Ya hidrógeno en me vez del Aquí confundió. puse yodo. Sí. el hidrógeno, ¿verdad? Aquí tiene que ir el yodo, correcto, Marco. Sorry. Aquí va el yodo. Igual el yodo trabaja con -1. No hay necesidad de colocar subíndices. ¿Ok? Vamos con Luz. Ya no ¿Ya los lo tengo, tiene? profe. Ok, a ver, mi estimado Pedro. A mí me salió nitrato de litio. Nitrato de litio, correcto. El nitrato de litio quedaría así. ¿Ok? No hay necesidad de colocar otros subíndices a litio porque dijimos que el litio trabaja con +1, el oxígeno con -2 y aquí el nitrógeno trabaja con +5. Ya está balanceada esa ecuación. Ok, Pedro. Y pues obviamente, adicionalmente a ello, vamos a poner el agua, pero pues esta está de más, ¿no? Entonces, así se formulan, muchachos, estas oxisales, estas sales binarias, ¿ok? Aquí la única complicación que tendrían sería si, por ejemplo, en el caso del sodio, ¿ok? Que le puse un subíndice 2, pero en el caso del litio ya no lo colocamos, ¿ok? Ya no le pusimos un subíndice. Ahí recuerden hacer esto, la suma de las cargas totales de los elementos. Recuerden que la suma me tiene que dar 0, ¿ok? Entonces vamos a tener que observar si hay necesidad de colocar subíndices. Pero generalmente no nos ponen uno tan complicado, ¿ok? Generalmente siempre ponen al ácido clorhídrico o al ácido sulfúrico, ¿ok? Son los más comunes que han venido en los exámenes. Entonces, estas son las reacciones de neutralización, ¿vale? Pasamos a las siguientes. La siguiente tipo de reacción se llama reacción de combustión, ¿ok? ¿Cómo identifico la reacción de combustión? También tiene algo clave aquí. Siempre vamos a tener un combustible, ¿ok? ¿Qué es el combustible? Aquello que se va a quemar, ¿vale? Y siempre va a haber de algo indispensable para que se quemen las cosas. Eso es un comburente, ¿ok? El comburente es aquella sustancia que le va a ayudar al combustible a quemarse. Sin este comburente no se puede quemar nada, ¿ok? Ahorita vemos quién es. Y siempre, muchachos, independientemente de cuál sea el combustible que se quiera quemar, siempre me va a dar como resultado 2 productos, siempre, ¿ok? Siempre me va a dar el dióxido de carbono y también me va a dar agua, ¿vale? Estos nunca van a cambiar, al igual que el comburente. La única que no va a ser constante, pues va a ser el combustible, ¿ok? Es el único que va a cambiar. Entonces veamos un ejemplo. Vamos a poner al hidrocarburo más simple de todos, que es el CH4. Este se llama metano, es un alcano, ¿ok? Si ese alcano, el cual es una sustancia flamable, ¿ok? Lo mezclo con un comburente, que en este caso dijimos siempre debe de haber presencia de ellos si se quiere quemar esta sustancia. Ese comburente es el oxígeno, ¿ok? Siempre debe de haber presencia de oxígeno, si no, no se quema absolutamente nada, ¿ok? Ahora, ¿qué me va a dar como resultado? Siempre, no lo duden, siempre me va a dar CO2 y agua, ¿ok? Estos productos son clave, nunca van a cambiar en lo absoluto, ¿ok? El otro punto es el oxígeno, ese tampoco puede faltar para que sea una reacción de combustión, ¿ok? Otro más. Ahora vamos a quemar, este es un alcano, un hidrocarburo. Ahora vamos a quemar un alcohol, ¿ok? Vamos a poner al CH3OH. Este de aquí se llama metanol, ¿ok? O alcohol metílico. Para que yo la pueda quemar, recuerden, siempre debe de haber presencia de oxígeno, si no, no se quemaría. Y como resultado siempre me va a dar lo mismo, CO2 y agua, ¿ok? Otro ejemplo, por ejemplo, el gas que utilizamos en la cocina, el famoso butano, se escribe de la siguiente manera.
CH3, CH2, CH2, CH3. Observen que cada vez voy colocando pues un compuesto más extenso, más grande en cuestión de átomos, ¿ok? Pero siempre, cualquiera que esto se quiera quemar, siempre va a tener presencia de oxígeno y siempre, independientemente si tuviéramos 100 átomos de ese compuesto que se quema, siempre me va a dar lo mismo, CO2 y agua, ¿ok? Entonces, para identificar este tipo de reacciones, lo único que voy a tener que observar será cuáles son mis productos y si hay presencia de oxígeno, ¿ok? Y todo lo demás puede variar, puede haber otros compuestos, pero estos siempre van a ser constantes, ¿vale? ¿Queda claro cómo identificamos a la reacción de combustión? Sí, ¿verdad? Ahora, el detalle aquí es que hay de dos tipos. Hay de combustión completa, ¿ok? Hay de combustión completa y hay de combustión incompleta. ¿Cómo lo voy a identificar? Y lo único que vamos a tener que observar es al CO2, ¿ok? Para saber si es completa o si es incompleta. Cuando nos dé CO2, siempre va a ser completa. Y si, por ejemplo, en vez de dióxido nos da monóxido, entonces va a ser incompleta, ¿ok? Entonces, así como está, es incompleta. Si yo le pongo esos dos, ya será completa, ¿ok? Todo lo demás es lo mismo y esa va a ser la única diferencia entre la completa y la incompleta, ¿ok? ¿Dudas ahí? Excelente. ¿Queda claro, María? Ya no escuché bien. ¿Cuál dijo que era la diferencia? ¿Entre la completa y la incompleta? Sí. ¿Ok? La completa, recuerda, siempre vamos a tener dióxido de carbono en la completa, ¿ok? Si fuera incompleta, pues entonces este 2 no estaría, ¿ok? Si solamente me da monóxido, entonces es incompleta, ¿ok? También nos pueden preguntar cómo la identificamos visualmente. En el caso de las incompletas, ¿ok? La flama, cuando se quema algo, es roja o naranja, ¿ok? En la incompleta. Y por ejemplo, si algo se está quemando y es una combustión completa, ¿ok? Debe de ser una flama azul. Eso me da también la percepción de que si es incompleta o completa, ¿ok? En el caso, por ejemplo, de las fogatas, siempre la luz es roja, es naranja, ¿no? Entonces es una combustión incompleta y las incompletas contaminan más, ¿ok? Y en el caso de las completas, por ejemplo, solamente se da con sistemas controlados, en este caso una estufa, siempre y cuando esté buena, pues con sus quemadores, ¿no? Entonces, si está buena, la flama tiene que ser azul, ¿vale? Ya está. Pasemos a la siguiente. Estas son las de combustión. Las siguientes son reacciones caloríficas. Y en el caso de las reacciones caloríficas hay de dos tipos, ¿ok? Unas se llaman reacciones endotérmicas y las otras se llaman reacciones exotérmicas, ¿ok? Y el nombre nos da hincapié para identificarlas. Endo quiere decir dentro, ¿ok? Térmica, pues quiere decir calor. Es decir, que este tipo de reacciones van a llevar calor dentro del sistema, ¿ok? Es decir, la reacción química absorbe calor, ¿ok? Y cuando una cosa absorbe calor, se enfría. ¿Ok? Entonces, si llevamos a cabo una reacción química en un recipiente cualquiera y sentimos que ese recipiente se enfría, en realidad se está llevando a cabo una reacción calorífica y en este caso es endotérmica. ¿Ok? Y exo quiere decir fuera. Térmica, pues quiere decir calor. Las reacciones exotérmicas van a liberar calor y en este caso se van a calentar. ¿Ok? Ahora, si yo analizo la ecuación química, me voy a dar cuenta de algo que hay de más, ¿ok?
Porque ya sabemos que en una ecuación vamos a tener reactivos y también vamos a tener productos, ¿ok? También en la de abajo, en las exotérmicas hay reactivos y también hay productos. Pero vamos a tener un valor termodinámico, ¿ok? Es decir, nos van a dar unidades de calor. En este caso, en las reacciones endotérmicas, ese valor tiene que estar del lado de los reactivos, ¿ok? Y en el caso de las exotérmicas, el valor termodinámico va a tener que estar del lado de los productos, ¿ok? Ejemplo, si yo pongo nitrógeno más hidrógeno, esto me va a dar amoníaco, ¿ok? NH3, ¿ok? O hidruro de nitrógeno. Para que se lleve a cabo esta reacción, pues la reacción debe de tener un valor por acá. Vamos a ponerle un valor ficticio. Vamos a poner 98 kilojoules por cada mol, ¿ok? Ahí está. Entonces, ¿qué tipo de reacción sería esta? Sabiendo que la energía está del lado de los reactivos. Endotérmica. Endotérmica, correcto. Eso quiere decir que si yo llevo a cabo esta reacción química en un recipiente, ese recipiente se va a enfriar porque es una reacción endotérmica, ¿ok? Absorbe calor. Pero caso contrario, si por ejemplo la reacción anteriormente de combustión, por ejemplo de CH4 más oxígeno, ¿ok? Estos me dan CO2 y me dan agua. Adicionalmente a ello, cuando algo se quema, pues desprende energía, desprende calor y nosotros lo podemos percibir. Ah, pues ese valor ahora tiene que ir del lado de los productos porque se está liberando hacia el ambiente, ¿ok? Entonces, de esa manera nosotros identificamos, en base a la ecuación química, identificamos qué tipo de reacción es. Endotérmica o exotérmica, ¿ok? Aquí la clave va a ser esto, el valor termodinámico. ¿Duda con eso, chicos? Excelente. Suset, ¿alguna duda? No, todo bien. Ok. Pasemos a las últimas. Creo que sí es la última. Ajá, reacciones redox. Ok. En la anterior, recuerden nada más los nombres. Aquí está la clave. Endo dentro, exo fuera. Ok. Endo absorben energía o calor. Exo liberan energía o liberan calor. ¿Ok? Llegamos a las reacciones redox. Estas son pues un poquito más tediosas. ¿Ok? En el caso de las reacciones redox, siempre va a haber un elemento que se reduce y uno que se oxida. ¿Ok? Por eso se llaman redox. Entonces, en los exámenes te van a preguntar si una ecuación es redox o no es redox, o que de una ecuación química tú identifiques al elemento que se oxida y el elemento que se reduce en una ecuación química, ¿ok? Entonces, recordemos esos conceptos. ¿Qué es una reducción? ¿Ok? Una reducción se refiere a ganar electrones, ¿ok? Y el elemento queda cargado negativo, porque los electrones recuerden que son cargas negativas, ¿ok? ¿Qué es una oxidación? Una oxidación se refiere a perder electrones. Y por lo tanto, si un átomo pierde electrones, queda cargado positivo. ¿Ok? También recuerden que nos pueden preguntar sobre si son agentes oxidantes o reductores. Si un átomo se reduce, funciona de caso contrario, es decir, será un agente oxidante. ¿Ok? Y si un átomo se oxida, este será el agente reductor. ¿Ok? En cuestión de agentes, ¿eh? Ahora, veamos un ejemplo. Uno facilito primero. Voy a poner la fórmula del agua, la reacción del agua. Tengo hidrógeno, tengo oxígeno, y esto me daría agua. ¿Ok? Ahora, ¿qué necesitamos, muchachos, para saber si un átomo se oxida o se reduce? ¿Qué necesitamos asignarle a estos chicos? Protones y Números. neutrones.
¿Números de qué? De oxidación. Exacto, números de oxidación, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el número de oxidación de este hidrógeno? Es el 1. Incorrecto. Otro, Menos Ah, Cristian. es 2, es 2. Es 2. No, tampoco. Es ¿Recuerdan menos la- 2. ¿Recuerdan las reglas de números de oxidación? ¿Qué número de oxidación le que teníamos que colocar a los elementos que estaban solitos sin combinarse con absolutamente nadie? 0. Cero, correcto, Dana. 0. ¿Por qué? Este de aquí está solito, está en estado puro, ¿ok? Recuerden que si no se combina con nadie, ¿ok? Si está solito en mi ecuación química, el número de oxidación es 0, ¿ok? Ahora, para el oxígeno también está solito, no tiene ningún acompañante, entonces su número de oxidación es 0. Pero del otro lado ya se combinaron y ahora sí, el hidrógeno trabaja con +1 y el oxígeno trabaja con -2, ¿ok? Entonces observen aquí, el hidrógeno pasó de 0 a +1, ¿ok? Y el oxígeno pasó de 0 a -2. ¿Quién es el que se oxida, muchachos? ¿El hidrógeno? Correcto. Este es el que se oxida. ¿Por qué se oxida? Porque quedó positivo. Recuerden que aquí dijimos que los que se oxidan pierden electrones y su carga queda positiva. De 0 entonces pasó a +1. Y obviamente que si este se oxida, ¿ok? Este pierde electrones, alguien los tiene que ceder, ¿ok? Alguien los tiene que aceptar, perdón. En este caso, el que lo acepta, pues es el otro elemento químico que cambia su número de oxidación. Cambió de 0 a -2, entonces este se reduce, ¿ok? Si nos preguntan quién es el agente reductor y el agente oxidante, recuerden que va a ser todo lo contrario. Aquel que se reduce, en realidad es un agente oxidante, ¿ok? Y aquel que se oxida es un agente reductor. ¿Listo? Y ya quedó. Otra forma de identificar cuando un elemento se oxida o se reduce, pueden utilizar una pequeña recta numérica. ¿Ok? Del lado derecho vamos a tener a los números positivos, +1, +2, +3, +4, etcétera. Y del lado izquierdo vamos a tener los números negativos, -1, -2, -3, -4, etcétera. Ahora, si mi elemento en cuestión, que yo ya identifiqué que cambia su número de oxidación de reactivos a productos, se desplaza hacia los positivos, ¿ok? Voy a decir que ese elemento se oxida, ¿ok? Y si ese elemento químico se desplaza más hacia los negativos, eso quiere decir que se reduce, ¿ok? Entonces ustedes elijan cuál utilizar. Estos conceptos de acá arriba, ¿ok? Estos de acá. O también pueden utilizar esa recta numérica que les acabo de poner, ¿ok? Veamos otro ejemplo. Voy a borrar este de aquí, el del agua. Vamos a poner al hierro más HCl. Y esto me va a dar el cloruro de hierro más hidrógeno. ¿Ok? Ahí está. No solamente pueden haber dos elementos, ¿eh? Puede haber una reacción química con 7 elementos químicos o con 10 elementos químicos del lado de los reactivos, pero lo único que yo voy a tener que identificar son 2 elementos. Estos elementos vamos a identificar porque son los únicos que van a cambiar su número de oxidación y todos los demás permanecen constantes, ¿ok? Vamos a ver si es cierto, fíjense. ¿Cuál es el número de oxidación para ese hierro? 0. 0, correcto, porque está solito, recuerden eso. Si está solito, su número de oxidación es 0.
El hidrógeno trabaja con +1 y el cloro trabaja con -1, ¿ok? Del otro lado de mi ecuación, el hierro ya no va a trabajar con 0 porque ya está combinado. El cloro trabaja con -1 y en este caso el hierro trabaja con +2. Y este hidrógeno que ahora está solito tiene una carga de 0, ¿ok? Entonces, no voy a utilizar a todos, solamente siempre vamos a utilizar a 2 elementos. Estos 2 elementos son los que cambian su número de oxidación. Es decir, que uno se oxida y uno se reduce, ¿ok? Entonces, ¿quiénes cambian su número de oxidación? Puedo observar que este hierro, ¿ok? Cambió de 0 a hierro +2. El hidrógeno cambió de +1 a hidrógeno 0. ¿Y qué pasó con el cloro? Si se fijan, no le pasó nada. Su número de oxidación sigue siendo el mismo. Entonces, a ese tipo, pues lo dejo en paz, no me interesa, ¿ok? Me interesan solamente aquellos que cambian de número de oxidación, ¿vale? Entonces, el hierro cambió de 0 a +2. ¿Qué le pasó a ese elemento, chicos? Se redujo. ¿Se oxida? De 0, fíjense bien acá en la recta, aquí está el elemento hierro. De 0 pasó a +2, se fue hacia la derecha. Por lo tanto, este compuesto se oxida, ¿ok? Si no quiero utilizar esta recta, pues yo ya sé que como queda cargado positivo, se oxida, ¿ok? Ahí me lo está indicando. Ahora, si yo ya identifiqué aquel elemento que se oxida, no lo duden, el otro elemento químico en cuestión hace lo contrario. Este tipo se reduce, ¿ok? Y lo podemos constatar aquí en nuestra recta. ¿Qué número de oxidación tiene este hidrógeno? Pues +1, ¿ok? Me posiciono aquí en el +1. Después cambió a 0. Ah, pues se desplazó hacia la izquierda. Se reduce, ¿ok? Pueden utilizar cualquiera de ellos. Entonces, ya sé que el hidrógeno se reduce, por lo tanto, este tipo será un agente oxidante, ¿ok? Y el que se oxida será un agente reductor. ¿Listo? Y ya quedó. Copien ese ejemplo, chicos. Si hay duda, comenten. ¿Quedó? Bien. Voy a ponerles una ecuación y ustedes van a identificar aquel elemento químico que se oxida y aquel elemento químico que se reduce, ¿ok? Y también van a identificar el agente reductor y el agente oxidante. ¿Listo? Ahí está. No se espanten si tenemos muchos elementos químicos. Recuerden, solamente voy a identificar aquellos que cambian su número de oxidación. ¿Ok? Listo. Sulfuro de potasio más sulfato de magnesio me dan como resultado sulfato de potasio y sulfuro de magnesio. ¿Listo? Les doy un minutito. ¿Ya lo tienen, muchachos? Mi estimada Vane, ¿ya lo tienes? Creo que tengo el que se oxida. A ver, dime, ¿quién se oxida? Es el azufre, El azufre. ¿no? Ok. Vamos a ver. Cristian. ¿Ya te diste Bueno, cuenta? yo pienso que ninguno se oxida y ninguno se reduce. Correcto. Ninguno se oxida y ninguno se reduce. Por lo tanto, ¿qué pasa ahí? No es una reacción redox. ¿Ok? Vamos a ver, vamos a checarlo, fíjense. El potasio, su número de oxidación es de +1. ¿Ok? Por lo tanto, este azufre debe de trabajar con -2. ¿Están de acuerdo? En el sulfato, el magnesio está en la columna número 2. Su número de oxidación es +2. El oxígeno es -2. Y este azufre debe de trabajar ¿con cuánto? Con +6. ¿Cierto? Del otro lado tengo el oxígeno con -2. Este azufre debe de trabajar con, ¿cuánto debe trabajar? Con +6. Con +6. ¿Cierto? Y el magnesio acá trabaja con +2 y aquí el azufre trabaja con -2. Entonces, ninguno cambia su estado de oxidación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el potasio aquí trabaja con +1, del otro lado también.
El azufre aquí trabaja con -2, del otro lado igual, porque está formando una sal binaria. El magnesio trabaja con +2, al igual que el otro lado. El azufre aquí trabaja con +6 y acá también, porque son oxisales, ¿ok? Y aquí el oxígeno con -2 y acá también con -2. Por lo tanto, no es reacción redox, pero sí tiene una clasificación. ¿Cuál sería la clasificación? ¿Dónde le encajan ustedes? Sustitución doble. Exactísimo. Sustitución doble, ¿ok? El potasio sería A. Ay, perdón, déjenme pongo el color. El potasio sería A, el azufre sería B, el magnesio sería C y el ion sulfato sería D, ¿ok? A sustituye a C y B sustituye a D, ¿cierto? Entonces, ojo ahí, no se vayan con que todas las reacciones son redox, ¿ok? También puede tener otra clasificación. O, por ejemplo, la que vimos hace rato, la del agua. Aparte de que esta sí es redox, también sería una reacción de síntesis. ¿Están de acuerdo? Porque solamente tengo un producto, ¿vale? Entonces, si les ponen el agua, pero no está una reacción de síntesis como opción, pues busquen la de redox. Y si no está la de redox, busquen la de síntesis, ¿ok? Vale, ahora sí les voy a poner una redox para que no digan. Voy a borrar esto. La que sigue sí es redox, ¿eh? Ahí va. Vamos a poner al hierro con el cloro más el sulfuro de hidrógeno. Esto me daría cloruro de hierro más azufre más HCl. Listo, ahora sí. Identifiquen el que se oxida e identifiquen el que se reduce. Les doy 2 minutitos. Dato, chicos, en las sales, el cloro siempre trabaja con -1, ¿eh? El azufre se está reduciendo, ¿no? El azufre azufre se se reduce. oxida. Oxidando, perdón. Aquí dice María que el hierro se reduce y el azufre dice que se oxida. Vamos a ver, ahorita. Entonces aquí tengo una opción. El hierro dicen que se reduce, dice María. Y el azufre es el que se oxida. Ok. El hidrógeno sería el que se reduce, ¿no? El hidrógeno. Ok, vamos a ver. Aquí dicen que el hidrógeno se reduce. ¿Alguien más? Aquí hay una mala, ¿no? Porque recuerden que solamente son 2. Uno se oxida, uno se reduce. Aquí ya tenemos 3 elementos. Vamos a ver quién está correcto, ¿ok? Y si sale otro elemento químico que se oxida o que se reduce, también lo comparamos. Ya asignaron números de oxidación, ¿verdad? Supongo. Vamos a ver. Vamos a ver si estos están correctos, ¿ok? Recuerden, en las sales, el cloro siempre trabaja con -1. Acá también trabaja con -1, ¿ok? Por lo tanto, ¿cuál es el número de oxidación que le pusieron al primer hierro? +3. +3, correcto. Aquí sería +3 y aquí -1 por 3, -3, ¿ok? El hidrógeno, su carga es de +1. ¿Qué carga le pusieron al azufre? -2. Correcto. Aquí el cloro trabaja con -1. ¿Qué carga le pusieron al hierro? +2. Correcto, +2. El azufre, como está solito, su carga es 0, recuerden eso. El cloro trabaja con -1 y el hidrógeno con +1, ¿ok? Entonces, ¿quiénes cambian estos números de oxidación? Cambia, en este caso, el hierro del lado de los reactivos y cambia del lado de los productos, ¿ok? Pasó de +3 a +2. ¿Qué otro cambia? El azufre. Cambió de -2 a 0, ¿ok?
Todos los demás, en el caso del cloro, siempre permanece constante y el hidrógeno también permanece constante. ¿Ok? Entonces acá el hidrógeno no participa. ¿Vale? Solamente el hierro y el azufre. Ahora veamos qué sucede con estos elementos. En el caso del hierro, pasó de +3 a +2. ¿Qué le está pasando a ese tipo? ¿Se oxida? Sí. Vamos a ver. Me posiciono en el +3. Acá está el +3. Y después cambia al +2. Se va hacia la izquierda. ¿Qué le está pasando? Se reduce. Se reduce, correcto. El número de oxidación se está reduciendo. ¿Ok? Es decir, de un número más positivo cambió a un número menos positivo. Se redujo. ¿Ok? Y por lo tanto, este tipo será un agente oxidante. ¿Ok? El agente oxidante, recuerden, es aquel que va a perder electrones, que se los va a pasar a otro elemento y por lo tanto lo va a, perdón, es aquel que va, ¿sí?, a perder los electrones y que va a oxidar a alguien más. ¿A quién va a oxidar? Pues al otro elemento químico. ¿Ok? Ahora, el azufre, en el caso del azufre, cambió de -2 a 0. Posiciónense aquí en la recta, fíjense. De -2, que sería este de acá, ¿ok?, a 0. Se desplazó hacia la derecha. Entonces, en el caso del azufre, él se va a oxidar. ¿Ok? Se oxida. Y en otras palabras, este funciona como un agente reductor. ¿Listo? Entonces, ¿duda con esto, muchachos? Así los vamos a tener que identificar. Asignamos números de oxidación. No importa que existan más elementos químicos, solamente me voy a enfocar en 2, ¿ok? En aquellos que cambien su número de oxidación. Tengan en cuenta eso porque en el balanceo de ecuaciones por el método redox, también vamos a hacer este proceso. Vamos a asignar números de oxidación, vamos a identificar aquellos que cambien y solamente vamos a utilizar a esos para balancear esa ecuación. ¿Ok? Entonces, practiquen esta parte y pues nos vemos en la siguiente clase, ¿ok? Más en un rato más les subo su práctica. Ya la tengo, nada más es cuestión de subirla. Y recuerden entregarla a más tardar el día lunes porque el martes las tengo que revisar, ¿ok? Listo, chicos, nos vemos en la siguiente clase.